agradecer esta noche a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, de haberse dado un tiempo para venir a nuestro programa. Ministra, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Un placer estar aquí esta noche. Bueno, hay un tema a partir del cual, pues, Lima se siente feliz y el Perú contento, que es este tema de los Panamericanos. Y usted ha dicho que unos 75.000 personas, entre deportistas, turistas, periodistas, dirigentes, vendrán al Perú. La pregunta que cae de madura es, ¿qué tenemos que hacer a partir de ahora para que sea un éxito la visita de estas personas y muchas más de pronto, pero sobre todo demos una imagen de país organizado y que nuestra palabra ha sido honrada al decir que los Panamericanos pueden ser un éxito en el Perú? ¿Qué falta? Y los Panamericanos van a ser un éxito con el Perú, porque ya estamos acostumbrados además a organizar estos mega eventos, y esa es la confianza que han depositado en nosotros al haber sido elegida Lima como la sede de los Panamericanos para el 2019 con 31 votos en una primera vuelta. Nosotros estábamos esperando que íbamos a tener que esperar más, pero ha sido una decisión unánime y creo que se ha reconocido el éxito del Perú como un país estable, como un país que tiene políticas de seguridad macroeconómica, de atracción de inversión, y están además confiados en que nosotros somos capaces de organizar estos eventos y estar a la altura de las circunstancias. Tú hablabas de los retos, sin duda. De acá al 2019 tenemos unos retos, empezando desde que uno llega al aeropuerto. Uno tiene que pasar por esa vía crucis, ¿no?, de la avenida Fawcett hasta llegar finalmente al destino. O tiene que dar vueltas en el aire porque hay que esperar a que en una sola pista, ¿no es cierto?, aterricen diversos aviones para recién llegar. Bueno, ya está tomada la decisión de la ampliación del Jorge Chávez, eso es sin duda un activo que se va a tener en consideración. Pero también hay temas de infraestructura, hay que construir la Villa Olímpica. Hoy día leía, hay distintas posiciones, algunos que piensan que puede ser donde está Maranguita, y otros que piensan que puede ser en Chucuito. Otros dicen el cuartel San Martín, podemos hacer ahí. El cuartel San Martín, pero el cuartel San Martín va a ser construido por la empresa privada, hoteles, y no necesariamente puede caber ahí. Entonces, desde tomar ese tipo de decisiones, eso pasa por formar un grupo de trabajo y empezar a trabajar desde esta semana para que el tiempo no nos gane, porque hay que tomar una serie de decisiones que involucran además a un grupo tanto del Ejecutivo como del gobierno central en este caso. Ahora, del gobierno, local. Ahí, ministra, nuestra capacidad, digamos, de atracción turística, yo hablo de capacidad hotelera, no hablo de la gastronómica que crece cada día más, pero la hotelera, la de servicios y la de seguridad. Eso es un tema con el que estamos trabajando. Nosotros tenemos firmado un convenio con el Ministerio del Interior, estamos entregando en diciembre de este año 35 camionetas justamente para la patrulla de seguridad turística. Es, digamos, una de las líneas en las que hemos estado trabajando. Pero definitivamente nosotros tenemos que resolver una serie de problemas como los que tú has señalado. Lima ha sido elegida también por su capacidad gastronómica. Tenemos 66.000 restaurantes y se espera que sean 100.000 los que concluyan al final de año. Estamos también en el tema de trabajando, como habíamos dicho, la difusión del turismo, porque pensamos, o estamos seguros, mejor dicho, que con la venida de estos miles de deportistas, algunos calculan 6.000, 7.000, 8.000, pero en fin, con técnicos, con asesores, con entrenadores, con equipos de seguridad, vamos a ser 75.000 personas que van a tener que decidir por un viaje al interior del país, porque así lo vamos a plantear, así los vamos a llevar, así les vamos a hacer. No solo Lima se va a beneficiar. No solo Lima, ya ha ocurrido en anteriores conferencias. Lima está poniéndose de moda, Lima puede ser un hub para conferencias. Nosotros desde el Ejecutivo estamos construyendo ya el centro de convenciones para la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Bueno, hemos tenido acá al CUE, hemos tenido al CUE, efectivamente, hemos tenido el World Economic Forum, y la gente se va feliz de Lima, ¿no? Porque además la gente, que es lo más importante, nosotros sabemos tratar al turista, nosotros sabemos, somos hospitalarios, y nosotros siempre damos lo mejor de nosotros cuando viene un visitante. Ministra, hablando del hub, ¿qué es lo que impide que Lima o el Perú efectivamente se convierta en ese hub como lo es Singapur en el Asia, por ejemplo? Es decir, ¿qué impide mejores condiciones en cuanto al ingreso de líneas aéreas? ¿Qué impide que nuestros aeropuertos
con más rapidez, agilidad y con más visión sean más operativos, tengan cámaras de refrigeración, que nuestros puertos puedan avanzar un poco más? ¿Cómo andamos en todo eso para un hub? Estamos trabajando fuertemente, y es un encargo especial del presidente. Desde mi cartera de Comercio Exterior y Turismo, yo tengo el firme propósito de avanzar en esos temas. Estamos trabajando para justamente, como haríamos, un tema desde el aeropuerto, porque la conectividad es muy importante. Vengo de las reuniones del Asia-Pacífico, de APEC, en donde el tema central de la conferencia de Bali ha sido este año la conectividad. O sea, ¿cómo podemos conectarnos entre los distintos pueblos si no tenemos esa conectividad? Y justamente en un país como Indonesia, Bali pues es el ícono del turismo, ¿no? Un turismo además de selectivo, de altos ingresos, y en donde siguen preocupados por el tema de la conectividad. Porque, por ejemplo, el último día tuvieron que cerrar el aeropuerto por medidas de seguridad, y eso afectó entrada y salida de otros turistas que sí, digamos, no tenían por qué verse afectados. Pero eso es un tema que se señalaba en la conferencia, de seguir explorando nuevas vías, seguir incrementando la capacidad, en este caso del aeropuerto. Tenemos que también continuar, o sea, APN Terminals, tenemos que seguir mejorando los puertos y las salidas y entradas de nuestros visitantes. Porque es un poco lo que nos pasa a nosotros, es decir, nos cierran el acceso al puerto del Callao o nos cierran la avenida Fawcett y se acabó la conectividad. Efectivamente. Fíjate, estábamos nosotros viendo, como por ejemplo en el trayecto de la avenida Fawcett, uno tiene dividido entre automóviles y ómnibus, ¿no? Y están, digamos, en dos lados separados. Entonces, estábamos viendo la posibilidad, ¿qué pasaría si ponemos, por ejemplo, autos, ida y venida a la derecha, y ómnibus o transporte público todos a la izquierda, ¿no? Ida y venida? De alguna manera se evitaría el cruce de las personas, podría hacerse una fluidez en el tráfico. O sea, son ideas que uno puede ir avanzando, ponerlas en práctica, que no cuestan mucho, que las estamos conversando con las autoridades competentes. Y a propósito, ¿cómo le fue a APEC? Bueno, fue una experiencia, la primera vez que he podido asistir a una conferencia de APEC, la organización como país anfitrión, Indonesia, impecable. ¿Pero qué hemos ganado como país? Como país, con esta asistencia. A eso iba. Nosotros como país, en primer lugar, hemos ganado la presencia de participar en una cumbre de APEC. Hemos participado a nivel de ministros, en el caso mío, de ministros de Comercio Exterior y Turismo, y en el caso del presidente en la reunión de líderes. El presidente incluso fue elegido como un orador en el Consejo Empresarial ABAC, y tuvo la oportunidad de contar el progreso que se ha hecho en el Perú en términos de las cifras de reducción de la pobreza y la frase del presidente de incluir para crecer. Ello llamó muchísimo la atención, y en los pasillos se comentaba, incluso se hablaba de este nuevo término de Inclunomics, ¿no? Para poder difundir las ventajas que tiene la aplicación de una política pensada en el ser humano, pensada en términos de avanzar en educación, en hacer la reforma del servicio civil, en hacer la reforma de salud que nuestro país necesita. Lástima que el presidente borró con una mano izquierda lo que hizo con la derecha, con el viaje a Francia, pero en lo que a su cartera se refiere. A eso iba. En lo que a mi cartera se refiere, hemos conseguido, en primer lugar ya, discutir el cierre de un tratado de preferencias arancelarias con Indonesia. Indonesia es la economía más dinámica y la más grande de Europa, de Asia, del sudeste asiático, y Indonesia tiene además la particularidad de estar localizada justamente, como hablábamos, un hub, o sea, en el medio. Es Singapur y Indonesia son los que mejor ubicados están. Exactamente. Hemos estado en conversaciones porque todavía las exportaciones peruanas a Indonesia son muy bajas. Ha causado furor, por ejemplo, la uva, no los productos pesqueros, pero son 240 millones de habitantes. Entonces es un mercado por conquistar. Es un mercado que realmente se presenta muy alentador para el caso peruano. Entonces, luego de mis reuniones con el ministro Guita, el ministro de Comercio Exterior, que además vino al Perú el año pasado y es un enamorado de Machu Picchu, con él vamos a firmar acuerdos de promoción de turismo, por ejemplo. Y me decía también que vamos a
acortar pasos para lograr un acuerdo integral. Cabe señalar que México, justamente en este viaje, firmó un acuerdo integral, es decir, para hacer incluso intercambio de becas con estudiantes, apoyo en salud, en educación. Ese es el camino, Chile ya lo tiene y nosotros también lo vamos a tener en un plazo menor al estimado. Ministra, usted anunció que empezaría las negociaciones para un tratado de libre comercio con la India. Así es. ¿Cómo va esto? Nosotros en el calendario, la agenda de trabajo, tenemos en el mes de octubre, o sea, la tercera semana de octubre, estamos recibiendo primero a la delegación turca y la tercera semana de noviembre estamos recibiendo a la delegación de la India. Entonces, esto es una primera aproximación que vamos a tener los dos equipos de trabajo para sentarnos a la mesa y sentar las bases para una negociación totalmente beneficiosa para ambos países. ¿Y cuál es su visión? Es decir, usted anunció que revisarían muy bien el tema de los textiles de la India para no afectar Gamarra. Nuestra posición es, y como ha sido como gobierno en el caso de China, se excluye todo el capítulo de textil y confecciones justamente para no hacer daño a la empresa nacional y justamente a las micro y pequeñas empresas. Hay que recordar que yo vengo del sector industrial, he trabajado un año directamente con las micro y pequeñas empresas y en ese caminar he conocido de la mano, de cerca, todos los problemas que ellos tienen. Entonces, digamos, ¿nuestra actividad textil estará protegida? Nuestra actividad textil siempre es resguardada en todos los tratados de libre comercio. Nuestra actividad textil nosotros la cuidamos, es una actividad milenaria, es una actividad además que involucra, que genera empleo a más de 500.000 de personas y con estos tratados de libre comercio lo que nosotros hacemos es expandir los mercados, darle la posibilidad de interconectar, de hacer, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico con 4 países, ¿no? Con Chile, Colombia, México y Perú, estamos dando la posibilidad de hacer un centro de producción coordinado, es decir, que se utilice el algodón peruano, ¿no? Los botones mexicanos, por ejemplo, ¿no? Para poder producir conjuntamente como si fuera una gran fábrica y elevar los estándares de calidad. Ahora, para muchos esto puede ser proteccionismo, ¿no es cierto? ¿Podría usted decirnos, y me pongo en el otro lado, por qué proteger al textil si es que por calidad y por precio puede ser mejor y puede competir libremente? No es proteger al textil, es simplemente que cuando los países tienen un desarrollo textil desigual de uno y otro lado, no es conveniente tratar esos temas. ¿Y tenemos un desarrollo textil desigual? Tenemos un desarrollo textil desigual. Tenemos un desarrollo, en el Perú, tenemos un desarrollo textil desigual. Tenemos altas productividades en los sectores de hilados y algunos confeccionistas también que exportan, y tenemos una mano de obra con baja productividad, como por ejemplo en el sector de las micro y pequeñas empresas. Además, esto no es un tema solamente del Perú, esto ocurre en todos los países, en Indonesia, en Tailandia, en China, hay distintos niveles de desarrollo de la productividad. Y justamente esa es la idea. O sea, nosotros como gobierno estamos justamente trabajando en el tema de la productividad. ¿El tema farmacéutico también es sensible con India? El tema farmacéutico con India se va a tratar en su momento. Efectivamente, India es conocido, es un productor mundial de medicinas y nuestro compromiso siempre es por, en primer lugar, resguardar al consumidor peruano y en segundo lugar, velar porque la industria nacional no se vea afectada en una competencia desleal. Para eso existen las reglas de comercio, que además nosotros somos miembros de la Organización Mundial del Comercio, y aprovecho para comentarte también que en diciembre el Perú ha sido elegido para representar a toda América Latina en la reunión mundial de la Organización de la OMC, y el presidente va a ser justamente el ministro Vita de Indonesia. Ministra, los problemas que en este momento tiene el Ejecutivo y el Congreso en Estados Unidos sobre el techo de la deuda, así es, ¿van a complicarnos la vida en algún momento? ¿De no solucionarse pueden impactar en nuestra economía? A ver, de no solucionarse el tema de la deuda, eso implicaría un grave riesgo de liquidez. Eso implicaría que las tasas de interés a nivel mundial van a subir. Y eso implicaría problemas financieros para todo el mundo, no solamente para el Perú. Nosotros, digamos, nos tocará el efecto. Hay que esperar la decisión, hay que esperar que la sensatez
de los republicanos y los demócratas puedan tomar en consideración los efectos de sus decisiones. ¿Nuestras exportaciones podrían sufrir? ¿Las remesas que vienen de Estados Unidos podrían sufrir? Nuestras exportaciones a Estados Unidos representan el 19% del total de las exportaciones. Este año o en los 2 últimos años ya hemos venido sufriendo el impacto de la desaceleración en el mercado estadounidense, pero justamente por eso, esa es la labor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, seguir abriendo mercados, seguir conquistando nuevas plazas, nuevos lugares a los cuales puedan llegar nuestros productos, y si son textiles mejor. ¿Y las remesas? Las remesas, efectivamente... ¿Han venido cayendo? Efectivamente, en Estados Unidos también es uno de los principales países receptores y de los que envían remesas al Perú, pero también no nos olvidemos que países como Chile, por ejemplo, países como España, por ejemplo, también tienen un importante número de peruanos en sus países. Pero España Argentina también. Fíjese que España, nos contaba el primer ministro Rajoy cuando estuvimos con él en Nueva York, que gracias al turismo España ha podido salvar este año, porque el turismo, que es generador de empleo y generador de cierta estabilidad, ha logrado de alguna manera paliar el efecto tan grave de los desempleados. Hay muchos peruanos que están empleados tanto en el área de construcción como en el área de los servicios, por ejemplo, salud, atendiendo a personas mayores o a niños, y también hay muchos peruanos que están empleados en restaurantes y hoteles, que es un sector que en España este año se ha sentido menos la crisis. Efectivamente. Ministra, finalmente, ¿cómo van nuestras exportaciones? Porque han tenido y nuestra balanza comercial, porque ha tenido un comportamiento errático, ¿no es cierto?, de caída, de cierta recuperación, de vuelta a caer, en fin. Bueno, en el acumulado no podemos tapar el sol con un dedo. En el acumulado tenemos una cifra negativa de reducción de las exportaciones, principalmente más de 3.000 millones de la caída se refieren a la explicación, son las mineras y las pesqueras por un menor volumen, y en el caso de las mineras tanto por menor volumen como por menores precios. En el caso de las no tradicionales, las exportaciones, las agrícolas, han logrado un crecimiento espectacular este año, 100 y pico millones más en el periodo de enero-agosto respecto a enero-agosto del año pasado. Es decir, diferenciemos un poco el comportamiento que han tenido las exportaciones, Las no tradicionales no han caído tanto, las tradicionales han caído mucho más. El problema es que dependemos más de las tradicionales en términos económicos. Efectivamente, pero la buena noticia es que el cuarto trimestre, y ya hemos empezado a ver cambios, porque por ejemplo en agosto ya hemos tenido un superávit, aunque pequeño, pero un superávit comercial muy pequeño, pero ello significa que en los siguientes meses la balanza comercial va a ir mejorando. Ministra Magali Silva, muchísimas gracias por su presencia. Ojalá podamos tenerla más adelante para ver cómo avanzan nuestras negociaciones y ojalá con mejores cifras en las exportaciones. Muchas gracias. Sin duda, muchas gracias. Muy amable, buenas noches. Ha sido la ministra de Comercio Exterior y Turismo.